Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Sánchez y junto a mis compañeros Santiago Villinas y Valeria Mosquera vamos a hablar sobre la obtención de la enzima quimérica CPL711 para un uso como antimicrobiano en tratamiento por la infección de Streptococcus pneumoniae. Bueno, como pregunta de investigación, queremos saber si es viable producir lisocinas y sus quimeras que interfieran en el proceso patológico y además muestren efectividad sobre la resistencia bacteriana como parte de los estudios in vitro previos a futuros estudios preclínicos y clínicos con la finalidad de uso terapéutico en el tratamiento de sepsis neumocócica en niños y adultos pues, mayores del Valle del Cauca. Ahora, como objetivo general, tenemos la obtención en laboratorio de lisocina quimérica CPL711 con actividad bacteriana frente al Streptococcus pneumoniae. Ahora, como objetivos específicos, vamos a dar la obtención de lisocimas CPL1 y CPL7, modificar la CPL7 para obtener la lisocima CPL7S y intercambiar los componentes estructurales de las lisocinas CPL1 y CPL7S y evaluar in vitro los efectos en la enzima quimérica resultante CPL711. Ahora, como introducción, sabemos que el fenómeno de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos es hoy, según la OMS, una de las mayores amenazas para la salud mundial. Para reducir el impacto de este fenómeno y limitar su propagación, resurge la terapia con bacteriófagos. Pero para eso tenemos que saber qué es un fago y qué lo compone. Entonces, la estructura de un fago se compone por una cola y por la cabeza isosaédrica que contiene la proteína y el genoma del fago, y pues la cola que se adhiere al sitio de recepción específico en la pared celular. Pero, ¿qué son los bacteriófagos? Son virus que se alimentan únicamente de bacterias y los fagos se pueden usar para controlar las bacterias indeseables que pueden causar enfermedades, contaminación, entre otros. Ahora, según estudios, el uso de las enzimas derivadas de los fagos, como las lisinas o endolisinas, han resultado ser más efectivas que el solo hecho de utilizar los fagos, debido a que las enzimas se pueden modificar, mejorando las propiedades antimicrobianas. Y se ha considerado a las endolisinas como una nueva clase de agentes antibacterianos por su capacidad de dirigir la pared celular, su especificidad y por la capacidad de lisar microorganismos patógenos sin dañar la flora microbiana. Ahora, a partir de estas enzimas codificadas por bacteriófagos parentales, surgen sus enzimas quiméricas, las cuales son mejores que las enzimas parentales y aparte pues se pueden producir más. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, este proyecto está enfocado en la obtención de una enzima quimérica como antimicrobiano específico para la bacteria gram positiva de Streptococcus pneumoniae, un patógeno asociado con neumonía, septicemia, entre otras enfermedades, que es resistente a uno o más antibióticos tradicionales en el 30% de los casos invasivos en el mundo, y por esta razón ha sido incluida por la OMS entre las 12 bacterias contra las que es prioritario desarrollar nuevos antibióticos. Ahora, el esquema general del trabajo, partimos de la obtención de los dos fagos para llegar a las enzimas CPL1 y CPL7 codificados por estos fagos, y después se le realizará una modificación al CPL7 para aumentar su capacidad antibacteriana, formándose la CPL7S, que luego se unirá con la CPL1 para formar nuestra enzima objetivo, que es la CPL711. Como materiales vamos a usar aislados bacterianos de Streptococcus pneumoniae, aislados de fagos CP1 y CP7, cepas bacterianas REPA 6, medios de cultivo, reactivos químicos y herramientas informáticas. La estrategia planteada para cumplir los objetivos se fundamenta en la creación de un banco de bacteriófagos procedentes de aislados clínicos a partir de frotis de garganta, y estos aislados van a proceder de niños y adultos mayores sanos en un porcentaje de 50-50. Igualmente se trabajará con cultivos de bacterias de S. neumonía, que serán obtenidas de aislados clínicos de niños y adultos con enfermedades neumocócicas atendidas en instituciones de salud del Valle del Cauca y se pueden extraer de la sangre. Por otro lado, se adquirirá de proveedores la cepa de Streptococcus pneumoniae R6-ATCC, que actuará como la cepa de control y referencia, y cada uno de estos ensayos se va a realizar por triplicado para asegurar la calidad y la confiabilidad de los mismos. Ahora vamos con los métodos. El objetivo 1 va a ser obtener las lisocimas CPL1 y CPL7, las bacterias hospedadoras del Streptococcus pneumoniae. Entonces tenemos que las células de Streptococcus pneumoniae se crecerán en baños sin agitación. El crecimiento en medio sólido será en superficie y las placas se incubarán en estufa durante 18 a 24 horas con dióxido de carbono. La temperatura de incubación es de 37 grados centígrados.
El crecimiento de los cultivos se seguirá por turbidimetría en un espectrofotómetro. Para su conservación a largo plazo, se congelarán en el medio de cultivo correspondiente con glicerol y se mantendrá una temperatura de menos 80 grados centígrados. Ahora tenemos la obtención de fagos CP1 y CP7. Tenemos 4 fases: titulación, crecimiento, purificación y caracterización. En los aislados de fagos se realizará la titulación, que es calcular el número de partículas víricas infectadas por mililitro mediante el test de spot en agar sobre el cultivo en fase estacionaria de la bacteria. Para el aislamiento de bacteriófagos en placa se realizarán los denominados ensayos de doble capa de agar DCA, con el objetivo de aislar y obtener una población clonal de bacteriófagos a partir de las muestras. La producción de bacteriófagos requiere la participación de cultivos bacterianos vivos, entonces inoculará un medio nutritivo adecuado para el crecimiento de la bacteria hospedadora con células huéspedes de fagos y se permitirá que los fagos se repliquen en el hospedador. Se monitoreará también el crecimiento de los fagos con un espectrofotómetro. Una vez que el cultivo de fagos ha producido el rendimiento deseado, se puede esperar que contengan otros componentes además del fago, por lo que debemos hacer: el cultivo de fagos deberá descontaminarse. Estos fagos se descontaminarán con lisinas. Después de que las lisinas hagan el efecto, las células restantes o los restos de células más grandes se eliminarán mediante la centrifugación y se retendrá el sobrenadante que contiene al fago. La caracterización incluye diferentes técnicas, como puede ser el análisis de la morfología por microscopía electrónica y algunas caracterizaciones biológicas del fago. Por último, la conservación también va a ser importante y es el mismo procedimiento que se hace en los dos fagos que se encuentran en este estudio. La obtención de la lisosima CPL1 y CPL7. Entonces tenemos dos fases: purificación y electroforesis. La lisis se realizará pasando la suspensión por una prensa de French y se descartarán los restos celulares con una centrifugación. Los restos de DNA sobrenadantes se precipitarán añadiendo el sulfato de streptomicina. Tras incubar la mezcla, se deberá separar el precipitado por centrifugación. La fracción soluble obtenida se mantendrá en hielo y se someterá a un fraccionamiento por precipitación de proteínas mediante la adición de sulfato amónico. A continuación, se pasarán concentraciones crecientes de NaCl y la CPL7 deberá eludir. Se aplicará el mismo procedimiento para purificar la CPL1. La electroforesis se realizará en geles de poliacramida y será seguida de tinción de proteínas con azul de Comosiae. Entonces tenemos el objetivo 2, que va a ser modificar la CPL7 para obtener la lisosima CPL7S. Entonces, el método a aplicar serán técnicas de biología molecular. Esta técnica comprende el aislamiento de DNA cromosómico de la bacteria, aislamiento del DNA fágico de CP7 y CP1, y a continuación de eso sigue la electroforesis, posteriormente una amplificación del ADN por PCR y finalmente la secuenciación del ADN. Por parte de la construcción de los genes quiméricos, se hace un análisis de las cargas parciales y totales de las enzimas y se concluye que la CPL7, al presentar una carga neta total menor, hace que su efecto bactericida también sea menor, y por esto se busca cambiar la carga neta y se logra mediante sustituciones de 5 aminoácidos y se obtiene como resultado una disminución de las interacciones electrostáticas desfavorables, aumentando la actividad bactericida de la enzima, y esta variante ahora vamos a denominar CPL7S. Ahora, para el objetivo 3, que es intercambiar los componentes estructurales de las lisosimas CPL1 y 7S y además evaluar la efectividad de la quimera resultante, primero vamos a hacer la construcción del gel CPL771 y se realizará mediante la fusión de dos fragmentos de ADN codificantes del módulo catalítico y linker del CPL7 y del CBD del CPL1. En primer lugar, se realizarán dos reacciones de PCR paralelas. De esta forma se generarán dos fragmentos de ADN que tendrán una secuencia común en un extremo y también la mutación deseada. Estos dos fragmentos nos van a servir como molde en una tercera reacción de PCR, de modo que se obtenga un fragmento suma correspondiente al gen CPL7S que contendrá la mutación deseada. Ahora, para evaluar la efectividad de la lisosima CP711, en primer lugar se valorarán las enzimas purificadas con paredes de neumococo marcadas radioactivamente, y el resultado pondrá de manifiesto que todas ellas, tanto las de origen fágico como las quimeras de origen sintético, deben presentar una actividad específica muy similar y dentro del mismo orden de magnitud de actividad enzimática. Adicionalmente, se ensayarán las diferentes enzimas sobre un cultivo de neumococo R6 para evaluar la actividad bactericida. Lo que se espera es cumplir con los objetivos propuestos y dejar abierta la puerta para continuar con las investigaciones en este campo que podrían contribuir al desarrollo de estas enzimas, actuando como fármacos dirigidos a terapias alternativas para revertir la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y por último, la investigación se llevó a cabo en ausencia de cualquier relación comercial o financiera que pudiera interpretarse como un posible conflicto de intereses,
Aquí están nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.